Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas y ustedes están en Doctor O. La personalidad del paciente puede influir significativamente en el desarrollo de las enfermedades. Puede afectar la forma en que el paciente percibe, experimenta, maneja los síntomas y el tratamiento. Algunas formas en las que la personalidad del paciente puede influir es, por ejemplo, al momento de tomar el tratamiento, si lo va a seguir de manera rigurosa o no, cómo enfrenta la enfermedad. Para hablar de todos estos temas que nos parecen importantísimos, estamos nuevamente con uno que ya es amigo de la casa, el doctor Rudy López, con quien vamos a hablar de cómo afecta la personalidad de una persona en su enfrentamiento con las enfermedades y el tratamiento. Querido doctor, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge, buenas noches, pues soy el doctor Rudy López Rodolfo, y bueno, hemos estado antes, este tema es muy amplio, te digo, Jorge, desde cómo afronta la enfermedad hasta el diagnóstico, hasta el tratamiento o no, y así, ¿no? Claro, es importantísimo. Pero antes de entrar ya en materia sobre el tema, me gustaría que hablemos un poquitito sobre qué es la personalidad. Yo, de mis estudios de la universidad, y de lo que recuerdo un poquitito, viene del griego, si mal no me equivoco, era una máscara que usaban los griegos en el teatro, ¿no es cierto? A partir de ahí se ha desarrollado la persona, era la máscara. La máscara, ¿no? Sí. Exactamente, ¿cómo podemos concebir actualmente la personalidad para poder decir este paciente es así, este paciente es así? Nosotros, por ejemplo, teníamos personalidades tipo A, tipo B, en medicina, sí, ¿no es cierto? Sí. También están la antigua clasificación de los flemáticos, los sanguíneos, los pícnicos. Entonces, me parece que es muy importante poder para un médico y para todo el mundo definir el tipo de personalidad. Es importante tener nociones. En medicina se lleva una materia que se llama psicología médica y ahí es donde se debe incidir en esto, este tema, ¿no? Y bien, en YouTube una miradita te está dando antes de venir acá. Hay varios videos sobre las personalidades y especialmente hablan de los 4 tipos de personalidad, pero eso lo dejo después. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la personalidad? Bueno, la definición de bolsillo, ¿no? La práctica es que es la forma en que una persona actúa, cómo se comporta, cuál es su conducta en diferentes situaciones y contextos, en la casa, en el trabajo, en la calle, en donde sea, ¿no? Y segundo, es cómo la persona se ve o conoce a sí misma. Conoce a sí misma. Yo soy así, ¿no? Hay gente que digamos, no sabe cómo es. Resulta que hay ese tipo de cosas. Y hay otras definiciones que es una composición de 2 partes. El temperamento, que es el innato, que nacemos, que nos parece, y parece que es hereditario, biológico, ¿no? El temperamento es una forma consistente de ser, ¿no? Que me gusta la música, que me gusta, no sé, la tranquilidad, por ejemplo. El temperamento artístico, se habla de eso, ¿no? Nació para el arte, ¿no? Y hasta para medicina, ¿no es cierto? Se dice, este chico tiene pasta. La inclinación y la resistencia para darle. Y el otro, entonces, compone la personalidad. Y el otro es el carácter. El carácter más bien es cambiante, se puede moldear, como los militares dicen, hay que formar el carácter, ¿no? Entonces los jóvenes vienen sin horario, sin puntualidad, sin limpieza, sin orden, ¿no? Y los disciplinan y aprenden y salen pues disciplinaditos y esto, ¿no? Y eso ocurre. Esto es un mensaje para las casas, ¿no? Para las familias. El mal carácter, ¿no? Tiene mal carácter, se dice, ¿no es cierto? Pero no dicen tiene mala personalidad, tiene mal carácter, ¿no es cierto? Claro. Que es renegón, es abusivo, puede ser, ¿no? Especial, como decimos también. Ese chico es especial. Esas cosas, ¿no? Sí. Tenía un profesor de psiquiatría que nos decía, acuérdense de estos 2 refranes para poder distinguir temperamento y carácter, ¿no? El temperamento
es, dime, de tal palo, tal astilla, ¿no? Es algo con lo que uno nace, ¿no? Sí, sí, sí. Uno nace y casi nunca se puede cambiar eso, ¿no? Sí. Es tu temperamento y con eso te vas a morir. Y el carácter, nos decía, es, dime con quién andas, te diré quién eres. Porque es el entorno El el que entorno, influye exacto. en el carácter. A quienes escogemos, nos sentimos bien con ellos y por algo nos adaptamos a un entorno X o no, ¿no? Y de acuerdo a nuestro Sí, temperamento. yo mirando ya por los años que tengo para atrás, los López, conozco a mis primos, conocí a mis tíos, a mi papá, y especialmente el tronco, el abuelo. Entonces tenemos algo del abuelo. Era una persona muy disciplinada, llegó a altos cargos y a ser un excelente empresario, y realmente hasta ahora lo queremos mucho, los que lo hemos conocido. Wow. Pero una persona bondadosa y amable además. Entonces... bueno, eso un poquito ha quedado en mi papá, en mis tíos, nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Mm. Sí, eso es algo, y además uno va arrastrando todas esas responsabilidades que hemos adquirido de arriba, ¿no? Tu papá era así, tu abuelo era así. Ah, Entonces, sí. como que te van Sí, poniendo sí, sí. en tu... Como ciertos límites, Sí. ¿no? Sí, sí, Ah. sí. Eso creo que va a caer al temperamento, ¿no? A cómo debería ser, está en ti, y tú trata de ¿cómo se llama? Honrar, pues, ¿no? Claro. Esa línea, Eso ¿no? que Si hacer tú era- ves cómo son los ingleses, eso lo tienen multiplicado por 20, ¿no? Claro. La rigidez que tienen de su crianza, de sus cosas. Los ingleses y los chuquisaqueños. Y eso que nos ven hartos de Sucre. Yo he estudiado en Sucre y Ah, con razón. amo esas ciudades y su gente. En cuanto a los tipos de personalidad, que los vamos a ir viendo de acuerdo a cómo enfrentan la enfermedad, doctor, Ujú. me parece que es importante decir cómo influye la personalidad del paciente al momento de manejar el tratamiento, ¿no? Una persona compulsiva va a ser rígida, por ejemplo, con el tratamiento, va a seguir al Sí. pie de la letra del Sí, sí. tratamiento. Una persona descuidada, la que no cree mucho en eso, me imagino que ese es el flemático que nosotros decíamos antes, no le va a dar mucha importancia. Sí, no vibra no le da esa importancia, claro. Entonces podemos dividir más o menos en tres esta charla. ¿Qué le parece? Ya. Eh, la forma en que el paciente maneja la enfermedad, la forma en que maneja el tratamiento y cómo influye la personalidad en las otras enfermedades. Hay personalidades que se enferman más de una cosa que de otra, ¿no? Sí. Influye sí, sí. bastante, ¿no? Por ejemplo, una persona que es muy estresada va a tener Más un tipo de problemas. enfermedades Sí. metabólicas, cardiovasculares, ¿no es cierto? Así es, así es. Y uno cuando realiza la historia clínica, porque uno le pide, ¿no? La información, la organiza, y los antecedentes y todo, y hay pacientes en los cuales uno se da cuenta que sus problemas vienen de larga data, que una cosa y otra que no se le esperaba, pero tuvo una obstrucción intestinal que es bien rara, ¿no? Pero a él le dio, ¿no? Después de eso tenía que tomar un antibiótico, le dio una alergia tremenda, acabó hospitalizado. Después, y así que como que mala suerte, ¿no? Pero ese tipo de paciente, después te das cuenta que tú le das un tratamiento y le explicas, y después te llama a preguntarse, me he resfriado y me han dado este jarabe, ¿puedo tomar esto con lo que...? Sí. ¿No? Es muy exageradamente responsable, ¿no? Hasta Minucioso, obsesivo, ¿no? ansioso, sí. Y eso explica que se predisponga, supongo, porque desequilibra sus defensas, ¿no? El organismo es pues una unidad, ¿no? Inmunológica, hormonal y del sistema nervioso, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa que es importante, que también lo vamos a tocar aquí, es el impacto emocional de la enfermedad en el paciente, ¿no? Sí. De acuerdo. Hay diversos estudios que corroboran, sobre todo estos estudios sobre cáncer, que influyen muchísimo en la forma en que el paciente enfrenta la enfermedad, ¿no? Así es. Se ve que tienen mejores resultados los tratamientos en los pacientes que enfrentan la enfermedad de una manera más optimista, más valiente, Sí. sin dejarse derrotar, porque eso también está influido por la personalidad. En una palabra más positiva. Más ¿no? positiva, ¿no? Sí, sí. En cambio, otros que desde la sospecha del diagnóstico ya están mal, ¿no?
Sí, y uno como médico debería poder ver todo eso porque tiene que saber enfrentarse al paciente. Claro, claro, claro. Oímos, a los pacientes nos dicen, ¿no? Que hay doctores que te dicen las cosas sin pena, de frente, ¿no? Sin anestesia. Sí, 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 sí. Y se quedan asustados, traumados y por eso no lo quieren creer. Entonces dicen, no voy a ir a otro porque va a ser lo mismo. Y eso es generalizar y eso es Exacto. también muy malo, ¿no? Sí, es peligroso. Entonces, empecemos con el tema ya en Tú dirás, cuestión, ¿no? dale. ¿De qué manera afecta, ya sabiendo lo que es la personalidad y habiéndola clasificado más o menos en unas cuantas, que me parece que es importante repetirlo, extrovertidos, introvertidos, Así es. Es como polos, ¿no? Y sí, yo le digo a los pacientes, hay una curva así, y a los dos lados hay poco y al medio hay bastante. Entonces, a este lado, extrovertidos, introvertidos, es decir, alguna gente es bien introvertida y una gente es bien extrovertida, pero vamos acercándonos al medio y todos tenemos un poco, y los del medio, ni mucho ni poco, ¿no? están a No, mitad, que creo no, que es la mayoría de la la gente. mayoría, exactamente, por la curva es alta al medio, ¿no? Algo así pasa con otras combinaciones de personalidad. Se habla de 4 tipos, de la antigua clasificación o las ideas desde los griegos viene, ¿no? Claro. La flemática, la colérica, la El melancólico, melancólico, sí. ¿no? Y el, Sí. y el Y sanguíneo, el que es el, sanguíneo, sí. el renegón, El regón negón, ¿no? sí. Más o menos, y eso se mantiene, ¿no? Esta Se clasificación, mantiene, porque sirve. es mucho más fácil Sirve para para nosotros, entender. porque Jung ha clasificado en 9 personalidades, creo, Sí, y varios autores en múltiples. Y en este momento no vamos a hablar de los trastornos de la personalidad, aunque también toca el tema un poquitito, porque muchos pacientes que vienen en algún momento tienen algún trastorno de la personalidad. es muy posible y creo que hasta un médico debería o sospecharlo o confirmarlo, ¿no? Eh, tú sabes que la clasificación norteamericana de psiquiatría de las enfermedades mentales desde el año 80 sale un manual que era el DSM-3 Sí, y ese fue revolucionario porque decía que desde ahora tenemos que clasificar en 5 ejes diagnósticos. El primero es qué enfermedad tiene este paciente, el segundo, qué personalidad trae el paciente de antes al cual le ha dado esa enfermedad, una depresión, por ejemplo, o sea, algo, ¿no? Una ansiedad, pero en una persona obsesiva es muy diferente de una ansiedad en una persona normal, pues tranquila, claro. y otra persona que es depresiva, pesimista, eh, más difícil, ¿no? Después viene otros niveles que era lo físico y el estrés de la vida. Hoy en día ya no se usa ese multiaxial, ¿no? Ese sistema multiaxial, pero creo que como didáctico era muy bueno, ¿no? Me sirve. Y Claro. alguna vez le he explicado a los pacientes y dicen, mi problema viene de ahí, de mi carácter, ¿no? De mi forma de ser, sí, pues yo me cuesta esto y esto, y abre las puertas para conversar. Y, y es el tema que tú decías, trastornos de personalidad versus rasgos, es un tema que también ha sido, o está siendo actualmente eh, modificado, ¿no? Pero lo podemos dejar para Sí, dentro de un momentito, para sí. después, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, doctor, ¿cómo influye una enfermedad en distintos tipos de personalidades? Ujú. ¿Cómo? Voy a ponerle silencio a esto por si acaso. Justo llaman, ¿no? Ya. Dame un ejemplo o estás pensando en... En las 4 personalidades, por ejemplo, Ah, ya. ¿no? ¿Cómo influiría, por ejemplo, que yo le diga, usted tiene una enfermedad crónica, diabetes o cáncer? Ujú. Eh, yo pienso que una persona melancólica, la palabra quiere decir que es negativa y pesimista, pero no siempre, más bien es analítica, le gusta profundizar en detalles, son buenos investigadores los Sí. melancólicos, son realistas, ¿no? Entonces, Son respetuosos de las normas, las ¿no? normas, entonces quisiera saber, informarse de todo. Se va al internet y compra libros Y ve por qué y pasa eso. sí, sí, sí. Entonces, no con mal ánimo de refutar al médico, sino de aprender más, de saber más de lo que no sabía, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, en cambio uno que es el alegre, el optimista, es eh, se me va ahorita, pero es una persona que más bien trata de alegrar a los demás. Es el Entonces, sanguíneo. el sanguíneo, exacto. Entonces,
él lo toma más ligeramente, o sea, ok, también se puede informar y todo. Pero son poco responsables, ¿no? Es poco responsable, sí, pero es de los que va y le cuenta a todo el mundo, ¿no? Lo publica, ¿no? Organiza que le hagan una kermés, ¿no? Entonces está ahí. Como decimos los bolivianos, es el gualaicho. Sí, ¿No ve? entonces es diferente esa persona a una reflexiva y introspectiva que lee libros y cosas así. Y así, entonces parte por cómo es la persona para que acepte su diagnóstico y cumpla con su tratamiento. Muchas veces vemos pacientes que con los antibióticos hay este gravísimo problema de la resistencia a antibióticos. ¿Por qué? Porque no cumplen. Porque no cumplen. Y porque, bueno, por un lado no estamos educados para cumplir. Sí. Sí, ese es otro. No somos ingleses. Ese es el rasgo de los bolivianos. No somos ingleses, ni alemanes, ni nada de eso. Ya sí cumplen, ¿no? Porque cuando ya estoy bien, ya lo dejé, ¿no? Entonces, o le aumenta, pues también, entonces hay problemas. Yo me doy cuenta cuando atiendo a los pacientes, porque me vienen con dos rasgos fundamentalmente, ¿no? Me viene el paciente que tiene organizados sus medicamentos, con nombre, apellido, horario, etcétera, etcétera. Pero de por sí este paciente ya tiene una historia clínica larga, ¿no? Es un paciente que enferma muchas veces, claro. Tiene varias patologías, ha cursado con infecciones, es el que prácticamente cuando le da un resfrío le dura un mes, ¿no? Sí. Por la forma en que enfrenta la enfermedad. Y está el otro, el que no sabe lo que está tomando, me dice, estoy tomando una pastillita blanquita, pero sí, no sé qué es. Redonda. Sí. Y eso es lo que estoy tomando, ¿no? Entonces uno ya más o menos, ¿cómo yo debería enfrentarlos en este caso? Porque es importante para un médico, en algún momento de la enfermedad, sobre todo estas enfermedades crónicas largas, van a necesitar los concursos de un psiquiatra, de un psicólogo, para poder enfrentar su enfermedad, ¿no? Entonces, al momento de decidir eso también influye en la personalidad. Así es, así es. Me vienen a la mente dos casos recientes que he visto de señores de unos 73, así. Uno que hasta hace 2 años funcionaba muy bien, tenía, digamos que era relojero, habilísimo con las manos, y de años, con una experiencia, era conocido, tenía un taller, tenía gente que trabajaba con él, y ha podido hacer otras cosas adicionales. Y le viene un problema visual y le detectan enfermedad de la mácula. Entonces perdió la parte más importante de la visión, de un ojo, y un 30% del ojo, el otro. Pero su reacción a la enfermedad es la cosa, ¿no? Entonces, de ser necesitaba los ojos para componer relojes y para ¿no? Incluso hacer la parte artística, hacía decoraciones y cosas. Obviamente se retira, se jubila, tratan de reemplazar otras cosas, la familia lo apoya, pero hasta donde puede, ¿no? Y él empieza a asumir un rol de víctima. Entonces va donde gente amiga, le dice, me tienen que operar, pero no pueden, si pudiera irme a Japón, pero no tengo plata, no sé qué, una serie de condiciones que se ven que no llevan a nada, básicamente, ¿no? Y se deprime. Entonces, cuando la familia lo confronta, le dice, no, es que ya yo siento que todo está perdido, mejor me voy de la casa, me voy a conseguir un cuartito y yo ahí voy a estar y no me molesten, ¿no? Es una especie de aislamiento, ¿no? De escaparse y muy deprimido, ¿no? Entonces, el tratamiento ha sido pues de ayudarle a antidepresivos por un lado y que la familia lo apoye en otra forma, que vea otras actividades que pueda hacer. Si le queda oídos perfectamente bien, se lo ve muy sano, ¿no? Que cuide lo que queda, pues, ¿no? Y use lo que queda, que es escuchar música, audiolibros, y lo que pueda con un ojo, porque le queda un ojo, avanzar en alguna forma. Entonces, pero difícil convencerlo, o sea, en el momento de que lo vi estaba muy deprimido y esperemos que salga para adelante. Yo tengo un caso muy interesante de esto que me va a ayudar a escarbarlo un poquitito. Tengo el caso de 2 hermanos gemelos que han sido diagnosticados justamente de un problema de la vista.
y que han ido perdiendo la vista gradualmente. ¿Los dos? Los dos. Uy, ya. Porque era una enfermedad genética. Claro. Uno de ellos ha enfrentado la enfermedad así, de frente, valientemente, ha hecho las cosas que tenía que hacer. No es que se ha resignado, pero ha seguido trabajando. ¿Ya? Trabaja perfectamente, se ha adaptado, tiene una visión mínima que no llega ni al 10%. Y el otro se ha dejado ganar con la enfermedad. Ahí está, pues. Se ha dejado ganar con la enfermedad le ha avanzado un montón, él no ve casi nada y asume esta posición de víctima que hemos visto en este paciente. Pero ¿cómo podemos explicar eso si, me imagino que tendrán, al ser gemelos, han tenido la misma crianza, han recibido gemelos, los mismos genes, o sea, sus genoma es igualito de los dos. Porque además son gemelos idénticos. Idénticos, además, qué increíble que, bueno, han desarrollado la enfermedad física, pero la conformación de la personalidad es muy diferente. Muy diferente. Muy única. Mi amigo, que ahora es mi amigo, se ha hecho mi paciente, trabaja, él es profesor. Entonces da todavía clases, está con gente, es productivo. Cuando tú hablas con él no parece que él tuviera una enfermedad de la vista. Ah, mira. ¿No? Es interesantísimo porque ha aprendido a adaptarse a la enfermedad. Pero el otro no quiere salir, anda con grandes depresiones y demás, ¿no? Y se supone que se han criado en el mismo ambiente, misma igual, casa, sí. Mismos papás, todo igualito, todo vestidos iguales. Hasta el mismo colegio. Claro. Es pues el misterio, ¿no?, de la individualidad del ser humano. Como hemos visto, la personalidad sabemos que es única, ¿no? Pero hay veces que son pensamientos recurrentes, negativos, es una forma de aprender a pensar mal, ¿no? Mal. Claro. Aprovechen el pánico y les recomiendo un libro que es de Walter Rizzo, el famoso psicólogo, que dice pensar bien, sentirse bien. Un manualito así chiquito. Y él explica la teoría cognitiva, que dice que una persona depresiva se ha acostumbrado a pensar en forma negativa, ver el lado vacío del vaso, las situaciones las individualiza, todo me pasa mal a mí, porque a mí, todo a mí, así, ¿no? Entonces, claro. Después me va a salir mal todo, y a llegar hasta el no voy a poder, ¿no? Ya para qué, ¿no? Y una posición sumamente pesimista, pero resulta que puede ser aprendido. Ahí está el factor psicológico, ¿no?, del ser humano. Claro. Entonces, tu gemelo del paciente creo que necesita una psicoterapia, pues, una psicoterapia. Necesita, urgente, sí. ¿no? Doctor, tenemos que irnos a una pausa. Cuando volvamos, yo le voy a proponer hablar sobre un tema que estaba leyendo y a lo mejor estamos de acuerdo o en desacuerdo. El 90% de las enfermedades del ser humano dice que vienen por culpa de la mente. Eso se lo voy a comentar cuando volvamos. Tenemos que irnos a una pausa, queridos amigos. No se olviden, están en Doctor O. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y nos acompaña hoy un gran psiquiatra, el doctor Rodolfo López, Rudy López. Volvemos después de estos anuncios. Recuerde que usted puede participar, sí, a través de nuestra línea en WhatsApp, para que pueda enviar su consulta, su pregunta, el 762-05-182. Primera pausa en el programa, primer consejo importante. Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca, pero nunca más. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? ¡Adri! ¿Cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, bien. ¿Vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien.
No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formuline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formuline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en 10 semanas de tratamiento. Con Formuline, perder esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Transmedia. La evolución de la radio. Este programa es, entre otros auspiciadores, es gracias a la Clínica Alemana, la red de salud alemana, que ahora es parte de todo este conglomerado. Esa clínica alemana tradicional y con grandes especialistas que está en la avenida 6 de agosto, ahora tiene un centro de salud en la zona sur, en Achumani, en la calle 5, un centro de salud modernísimo, espectacular, con grandes profesionales, 25 especialistas que están ahí para que tú vayas para cualquier problema de salud, y 40 especialistas a llamado. Si es que tú necesitas, para lo que sea que necesitas, vas a cubrir cualquier problema de salud que tengas. Y dentro de poco se estrenará una sucursal de la Clínica Alemana, la Alemana del Sur. Continuamos con el doctor Rodolfo López, Rudy López, psiquiatra. Estamos hablando de la enfermedad y la influencia de la personalidad en las distintas enfermedades, o las distintas personalidades y su influencia en las enfermedades. Estaba leyendo un artículo de un médico, justamente de un psiquiatra americano, que decía: el 90% de las enfermedades provienen de la mente. Cuando nosotros estamos sometidos a un estrés, desde el punto de vista antropológico, el cuerpo reacciona, empiezas a secretar ciertas hormonas. Empieza a secretar a través del eje hipotálamo hipofisiario, que van directo a las suprarrenales. Empiezas a secretar adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son hormonas que nos sirven para reaccionar. En las primeras épocas del ser humano, al enfrentarnos a un peligro, teníamos dos opciones: o escapar o pelear. Entonces teníamos que correr para que no nos coman los grandes depredadores de esa época, o teníamos que correr detrás para cazar y comer también. Entonces se producían estas elevaciones de estas hormonas, justamente, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, el cortisol principalmente. Actualmente nos han quedado estos rasgos en nuestros genes, y nosotros ya no tenemos que salir a cazar, no tenemos que salir a escapar en la mayoría de los casos, a no ser que vivas en un país violento. Pero el estrés sigue ahí, ¿no? Esta respuesta al estrés normalmente era inmediata y pasajera, no duraba más de una hora en que esas hormonas permanecieran en tu sangre. Ahora nosotros estamos sometidos a un estrés continuo y, por tanto, a una secreción continua de estas hormonas, que a la larga producen daños en todos los órganos. En el corazón te producen arritmias, te producen vasoconstricción de las coronarias, te elevan la presión a través de las catecolaminas, problemas digestivos, inclusive el empeoramiento de ciertos trastornos como depresión o ansiedad. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces en el trastorno del metabolismo de los carbohidratos, que es una epidemia, ahora una pandemia en el mundo, la diabetes mellitus, infartos, o sea, casi todos tus órganos están comprometidos. Por eso es que este doctor decía: el 90%, infartos, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrales y cáncer,
están provocados por estas cosas, ¿no? De alguna u otra manera. Claro. Entonces, qué difícil en un mundo en el que además de tener una enfermedad, tienes que enfrentarte a este tipo de estrés, ¿no es cierto? Y aquí es donde viene esta recomendación, bajar los niveles de estrés. Así es, así es. Uh-huh. Entonces, ¿cómo afectaría eso al enfrentar el paciente a una enfermedad? Porque es algo más que está ahí, ¿no? Que te está molestando. Sí, o sea, aparte que viene y se le detecta la presión alta, puedo hablar por experiencia propia, ¿no? Me detectaron hace unos 4 o 5 años o más, no me acuerdo, y lo controlo con un solo medicamento, una sola pastilla, me veo yo solo la presión y está bien, entonces continúo. Pero tuve una época de malestar, síntomas, etcétera, como dolores de cabeza, como una sensación incómoda, tremenda adentro, y mi presión se ve elevada. Entonces caigo al cardiólogo y me sube el antihipertensivo, el medicamento, me da otro más, y me da Neuril, me da un clonazepam. Entonces yo, ¿cómo no lo pensé antes siendo psiquiatra? Para la noche, me dijo, tienes que, ¿cómo anda tu estrés? La pregunta clave. Y me puse a pensar seriamente y andaba con como 5 temas pendientes, como decir, un arreglo de un banco, una deuda con el fisco, solucionar cosas, ¿no? que estaban pendientes, y las dejaba ahí, hasta que ese es mi estrés, tengo que organizar mis consultas, mis cosas, y hice unas llamadas, organicé unas cosas, y todo estaba bien, la verdad, era más mis fantasmas que la realidad. Y unas par de noches probé el ansiolítico y después ya no fue necesario, solamente un poquito alguna vez, ¿no? Que como la gente cuando se cura de la ansiedad dicen, en vano he sufrido. Claro, porque ya ven el... Sí, ¿no? el alivio, que para qué vas a sufrir si existe este medicamento, y no te digo que tomes toda la vida. Pero nos salimos un poquito del tema quiero comentarte que la Organización Mundial de la Salud y los inteligentes que tienen ahí se han dado cuenta que hay enfermedades que las dividen en 2 grupos, las transmisibles y las no transmisibles, ¿no es cierto? Entonces las transmisibles, ahí tenemos esta epidemia que hay en Santa Cruz y en toda la zona, el dengue, ¿no? En toda la zona tropical, dice que hasta en Yungas, ¿no? Y hay el SIDA, la tuberculosis, la malaria, hemos tenido el COVID, por favor, ¿no? Entonces, tremendo, problemas infecciosos, ¿no? Transmisibles. Pero esos son los agudos, hay un pico, las gráficas son impresionantes, pero las otras son más bien permanentes y son crónicas, son continuas, como la diabetes, como la hipertensión, como el indicador de infartos, por ejemplo, y otro que está haciendo mucho daño es la obesidad. Y estas no son transmisibles, no son, se imitan, ¿no? Porque, por ejemplo, por comer en desorden y mucho azúcar, etcétera, te lleva a diabetes, ¿no? Y por la obesidad te lleva a la hipertensión. Son como varias causas y consecuencias que se concadenan y desgraciadamente se juntan, ¿no? Porque hay pacientes que tienen 2, 3, 4 cosas juntas. Y ya son los síndromes metabólicos, ¿no? Y cuando no, ¿por qué no hablar también de la bebida, ¿no? El alcohol. Exacto. Que también llega a ser un problema de salud, ¿no? No es transmisible y que afecta y empeora los demás, ¿no? Entonces la OMS ha creado una división de enfermedades no transmisibles. Y una de las respuestas que viene desde Europa es la educación en salud, ¿no? Enseñar a hacerse un control periódico, por lo menos de tus dientes, de tu físico. Los seguros ahora le hacen a todos los empleados, deberían hacer un chequeo anual, por lo menos, ¿no? Las mujeres que la mamografía, que el Papa Nicolau, etcétera, los hombres pasadas los 50 años el evaluar la próstata, y cosas que son medicina preventiva, ¿no? Que son para todos, ¿no? Porque se ahorra haciendo eso más que operando y tratando infartos y todo eso, ¿no? Ahora, al momento de enfrentarse a este tipo de enfermedades,
nosotros como médicos también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Hay un letrero bien bonito que ponen en algunos consultorios que dice: la enfermedad ya lo está tratando bastante mal al paciente. Para que tú no le des un tiempo para apoyarlo, alentarlo, ver... pero todo eso depende de la personalidad, ¿no? Porque ¿del médico o del paciente? Del médico. Del médico. No, del paciente y del médico, ambos, ¿no? ambos, claro. De que el médico sea capaz de ser empático, que es una palabra que está de moda y que es importantísima para un médico, la empatía. Exactamente. Pero por otro lado, yo a un paciente que tiene un tipo de personalidad que nosotros decimos tipo A, que es un tipo, el típico machote de pelo en pecho, o sí, que no, a mí no me va a hacer nada este medicamento. El competitivo. Sí. No, yo me voy a curar solo. Entonces tenemos que tener armas para cada tipo de paciente. Sí. La palabra paciente, ¿no? Tener paciencia de escucharle y de explicarle, ¿no? Hay una psiquiatra que es muy conocida, es Marian Rojas, hija y nieta de psiquiatras, que dice que cuando se comprenden las cosas, o sea, por ejemplo, que sabes que tus hormonas se alteran, tu adrenalina está alterada y eso te va afectando la memoria, ¿no? El cortisol, justamente, ¿no? Hay muchos estudios ya replicados, es una verdad científica. O que te afecta la gastritis, ¿no? El exceso de ácidos y cosas así. Bueno, entonces, al comprender que bajar tu estrés va a bajar el cortisol, bajar el tema de la alimentación y ciertas partes, o sea, condimentos y cosas, va a ayudar a la gastritis, ¿no? Y más que hasta antibióticos y cosas que reciben los pacientes. Hábitos. ¿Usted está de acuerdo en que hay personalidades que se curan más rápido y mejor? Yo diría que sí. Sí. Pero no podemos generalizar siempre en medicina, ¿no? Entonces, de enfermedades físicas, los traumatólogos, por ejemplo, sabrán, ¿no? Hay gente que le demora y le sigue doliendo una herida mucho tiempo. Y yo, cuando era interno de medicina, tengo una anécdota que me piden que haga una historia clínica de una paciente que se iba a internar. Y cuando le pregunto, me muestra una cicatriz de vesícula, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha esto? 5 años, ¿no? Y sufre. 5 años. Y no le habían dicho que ya podía hacer vida normal, no le habían dicho, no le habían informado, ¿no? Entonces, a la rápida, chancha, ya está bien, siga nomás, ¿no? Tome un digestivo, ya está. Entonces ella tenía miedo, es una persona miedosa, insegura, dependiente, él esperaba más, entonces no le daban esa información, era un seguro, una caja, digamos, ¿no? Entonces, claro, no es pues la atención mejor para el paciente, y cuando hice la evaluación, yo le dije al residente, sabes que no necesita internación porque no va a tener nada, sino que ¿por qué no le llamas a la psiquiatría? Viene el psiquiatra que justo estaba libre, le evalúa, no, pues tiene ansiedad, tiene esto. Importante, sí, ¿no? Importante, no solamente la personalidad, sino cuando el médico, como decía, tiene que enfrentar, explicarles todo, ver de acuerdo al tipo de personalidad del paciente, cuánto le va a explicar, cuánto no. ¿Verdad? Claro, tiene que ver nuestro nivel cultural, la educación, como muchísimo. Te digo, de lo de la OMS es una iniciativa que habría que conocerla mejor. Y hay gente que la cultura se inventa cosas, como un adolescente que se quedó en casa a los 15, 16, no hace nada. Y le preguntamos a los padres, ¿y por qué no hace nada? Es que le ha atacado el desarrollo. ¿Eso qué es? Sí, creen que es una enfermedad. Es una enfermedad. Sí. Doc, tenemos que irnos a una pausa nuevamente. Estamos en la segunda pausa para cumplir con nuestros auspiciadores. Volvemos para seguir hablando de este tema que me parece apasionante, sobre cómo interfieren los distintos tipos de personalidad en las enfermedades, su tratamiento y sus complicaciones, etcétera, etcétera. Volvemos después de estos anuncios. Gracias por su atención. Tenemos una nueva pausa, gracias por estar con nosotros a través seguramente de nuestras redes sociales, Dr. Oblitas, en el Facebook, a través de nuestro canal YouTube,
que es Transmedia Bolivia. También nuestra página web www.transmedia.com.bo. La ventaja de la página del canal YouTube es que usted puede revivir no solamente este programa, si por algún motivo llegó tarde o no llegó desde el inicio, puede volver a verlo en el momento que usted quiera, y no solo este, sino también todos los otros programas que tenemos en el canal YouTube. Le invito a que se dé una vueltita, Transmedia Bolivia. Y atención, porque el mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son: repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno. Es un producto distribuido por Laboratorios Vago de Bolivia. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza. Se necesita preparación. Se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport. Que nada te detenga. Colnatur Sport. Máximo rendimiento. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. Somos Tu Salud, la clínica alemana que ahora es una red de salud, la red de salud alemana, que cuenta con un centro de salud hermoso en la zona sur, en Achumani, donde tienen más de 25 especialidades ahí en el mismo centro, con horarios ya establecidos, donde ustedes pueden pasar para cualquier problema de salud que tengan. Y pronto van a tener una clínica que va a ser a la clínica alemana del sur, también en Achumani, con la misma calidad y calidez que tiene la clínica alemana que está en la 6 de agosto en Sopocachi. Doctor, estamos hablando de la importancia de las personalidades al momento de enfrentar una enfermedad y sus tratamientos. Por ejemplo, un paciente con una tendencia a ser obsesivo compulsivo va a tener más apego al tratamiento, supongo, ¿no? Pero yo más difícil. Creo que sí, pero es más difícil también porque le tiene miedo también a los efectos, a quizá volverse dependiente, o que haya interacciones porque le gusta leer, pues o preguntar. Claro. Y hay que tener paciencia, ¿no? Decirles no pasa nada, o por estos días baje tal cosa y todo va a estar bien. Con eso realmente que el paciente sienta que el médico está disponible. Y ahora por WhatsApp, pues a veces que yo prendo mi pantalla y veo bolitas verdes de arriba abajo y algunas dicen urgente, algunas dicen por favor, así, ya, es lo primero que lo desbola. Y bueno, realmente se resuelven fácilmente, ¿no? ¿Debería un médico adaptarse a las personalidades de cada paciente, a la personalidad de cada paciente que está atendiendo? Uy, sí y no, porque dentro de las personalidades ahora vamos a ir un paso más adelante. Hemos hablado de temperamento, carácter, de melancólicos, sanguíneos, coléricos, flemáticos, que son miradas generales, ¿no? Que hay mucha información ahí, como digo, en YouTube, pero actualmente en psiquiatría, ya yendo a mi especialidad, es que
hay los libros desde el 1900 y antes ya hablaban de las personalidades patológicas. Entonces ahí salió la personalidad, por ejemplo, psicopática, ¿no? Caso de este choque, el violador en serie, asesino, etcétera, pero inhumano, ¿no? Totalmente. Claro. Y caso muy conocido, el presidente americano, el Donald Trump, es un clásico caso de una persona narcisista, ¿no? De yo, de lo más grande, lo mejor, lo máximo. Pero y esas son algunas personalidades. Hay la histriónica, no sé, hay unos que son dependientes, unos son muy tímidos, evitativos, hay unos que son paranoides, ¿no? Que dudan de todo y así. Entonces esas 11, digamos, más comunes o más conocidas, sí, rasgos de personalidad, y que hasta el año pasado, curiosamente, la OMS ha cambiado su catálogo, ¿no? Su clasificación. Ya no se usa el término de trastorno. Antes había 2 niveles, rasgos, es decir, una tendencia a ser demasiado puntual, demasiado exigente, demasiado fregón, ¿no? Es obsesivo, ¿no? Rasgos de obsesivo. Pero cuando la persona es trastorno obsesivo, es que ya pues entra a las 7 de la mañana y sale a las 11 de la noche y manda mails a la 1 de la mañana y reclama a todo el mundo y quiere que cree que él puede hacer todo mejor, ya, no, y se enferma, ¿no? Entonces es un obsesivo ya patológico. Antes se le llamaba trastorno obsesivo, pero ahora la OMS ha modificado en una forma muy sencilla, es como una línea donde hay el concepto de la personalidad es de acuerdo a la adaptación. Como tú decías, ¿se debe adaptar el médico a la personalidad del paciente? Ahí yo diría que sí y no. ¿Depende de qué? De esta barrita, sí. El paciente funciona de acuerdo a su funcionamiento. Bueno, malo, bueno regular a malo, ¿no? Si es bueno, por más que sea narciso, puede ser un excelente artista, puede ser un político, puede ser un esto, pero no hace sufrir ni sufre, está adaptado, está funcionando muy bien. Pero uno que va al medio más o menos molesta a los demás y el que es no funcional, sí sufre, ¿no? Y ahí es donde, mira, hay unas personalidades que se llama trastorno límite de personalidad. En España le llaman trastorno fronterizo, está en la frontera porque dicen entre cuerdo y loco, pues, ¿no? Sí, patológico y no, sí. Y en inglés le llaman borderline. Los borderline, sí. Los borderline, se tradujo a límite, ¿no? Límite. O también es que tiene varios nombres, y es una de las patologías de personalidad que más vienen a consultorio de psiquiatría. Se calcula que es un 30% de los que tocan la puerta vienen, pero no vienen porque es su personalidad, sino vienen porque he cambiado 4 carreras, me he divorciado 3 veces, mis parejas todas acabamos a las peleas y el maltrato y violencia, me siento vacío, porque tienen consumos, excesos, ¿no? De alcohol, drogas, etcétera, etcétera, o de descuido, ¿no? Su salud la descuidan totalmente, obesos, no hacen tratamiento de nada, qué sé yo. Entonces, esas son personalidades inestables y son bien difíciles de manejar. Entonces, yo con la experiencia he aprendido a ser bien realista, ¿no? Hay cosas que puedo ayudar y cosas que no puedo, ¿no? Como un dicho que dice que le pedimos a Dios sabiduría para cambiar lo que puedo cambiar y no tocar lo que no puedo cambiar, y la sabiduría para ver la diferencia, cuáles puedo o no puedo, ¿no? Entonces en la vida uno a veces tiene que decir, no, tienes que buscar un tratamiento específico para tu problema de inestabilidad, que te lleva a otros problemas. Entonces, lo que vamos a apagar incendios, quitarle la depresión, que ya no sea adicto, que no sea suicida, por ejemplo, ¿no? Dañino, pero el patrón se tiende a repetir. Entonces, para romper el patrón es la cosa, ¿no? Felizmente hay algunos casos que sí, ¿no? Que sí lo logran. Entre estos rasgos de personalidad, ¿cuál es el que más
es beneficioso al momento de enfrentar la enfermedad, un diagnóstico? Uno de los personalidades más beneficiosos, probablemente una combinación moderada de obsesivo y de narcisista. El narcisista cree en sí mismo, ¿no? Y se va tiene a cuidar, por alta tanto, ¿no? autoestima, claro, se valora. Son ególatras. Y entonces no va a ir a cualquier médico, va a ir al doctor Oblitas. Entonces, gracias. porque siente que merece lo mejor, ¿no? Y así. Y luego es obsesivo, entonces va a cumplir con el horario, la dosis, si hay alguna duda va a estar investigando, va a llamar y le va a ir bien, pues, ¿no? Sí. Claro, genial. Doc, nos vamos a ir a una pausita más. Vamos. Pero cuando volvamos, tengo un tema que me parece importante, que no lo hemos tocado todavía. ¿Qué pasa con los místicos, con los religiosos, con los que creen en demasía, en milagros y demás, ¿no? Quiero que toquemos este temita que me parece importante. Y el efecto, también, como efecto placebo también. Como efecto placebo, etcétera, etcétera, ¿no? Volvemos después de estos anuncios con el doctor Rudy López, psiquiatra. Sí, tenemos la última pausa. Aproveche estos minutos porque se viene la ronda de preguntas y espero que usted participe con la suya. Pero bueno, antes de esta pausa con consejos importantes, esto que también es importante, cuida tu salud, vive la vida con energía gracias a Verotonil. Las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades y recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante, contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Vago de Bolivia. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formuline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formoline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formoline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo rendimiento. Transmedia, la evolución de la radio. Retornamos con el doctor Rudy López. Estamos hablando de los efectos de cómo influye la personalidad al momento de tener una enfermedad, su tratamiento y su pronóstico, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que son muy religiosos. Si bien esto no es un trastorno de personalidad, es un rasgo de la personalidad, me imagino, influye de alguna manera en su comportamiento al momento de enfrentar la enfermedad. Tengo pacientes que lo pueden tomar como un castigo divino, sí. Tengo pacientes que lo toman con culpa, tengo otros pacientes que más bien son optimistas, ¿no? Y dicen, me va a curar esta divinidad. O los otros pacientes que están esperando un milagro, ¿no? Así es, o buscando el milagro. Buscando un milagro, sí. ¿no? ¿Influye también, influirá? Influye, sí, no sé cuánto, pero de haber hay, ¿no? Entonces,
Es que el tema del misterio, ¿no? De la fe, ¿no? El hecho de creer en algo, hasta eso produce resultados. Mira, cuando yo estuve en Estados Unidos, yo estaba en la Escuela de Salud Pública, ¿no? Y bueno, un tema de epidemiología, pero justo se creó un instituto, ¿no? Y tenía como un edificio pequeño, ¿no? 6 pisos, que era Instituto de Terapias Alternativas y Medicina Complementaria. Entonces fui a visitar, ¿no? Entonces estaban bien abiertos porque era nuevo. Entonces yo vengo de Bolivia y, bueno, sí, ¿qué hacen acá? Y me mostraron. Tenía un estudio sobre el poder de la oración en la recuperación de los pacientes. Y sea o no sea creyente el paciente, le decía nomás, mira, hay que este grupo de personas buenas que creen en ti y que te van a rezar. Y científicamente, como gringos, entonces pusieron una ala con los que recibían oración y otra ala con los que no, y oh sorpresa, los que recibían oración mejoraban más rápido, se sentían mejor, y a veces sin pedirlo, ¿no? Y de ahí otros estudios más que vi cómo los hacían, tenían que ver con el efecto placebo, es decir, a pacientes que en investigación se usa mucho, ¿no? Especialmente con analgésicos, para ver que esto te va a quitar el dolor. Si te dicen que te va a quitar el dolor, solo con que te lo diga el médico famoso, entonces te lo quita, pues, ¿no? Pero lo que buscas es lo que te da, ¿no? Esa es la palabra placebo, yo complazco. Claro. Placeres, ¿no? Yo complazco en todo lo que busca la persona. Y encontraron que las pastillas rojas eran mucho más efectivas que las pastillas blancas. Las azules las peores. Entonces, y eso llevó pues a que la industria modifique, ¿no? Sus medicaciones. Así es. Pastilla para la presión puede ser cremita, puede ser amarillita, roja no, esas sí son para cosas que necesitan energía, por ejemplo vitaminas, ¿no? Para el dolor también. Para el dolor también, sí. O la caja, o que sea, ¿no? Es tan importante el efecto placebo que en muchos libros de ciencia se considera que es el poder de la mente. Sí. Es tan importante este efecto que al momento de probar nuevos medicamentos, como decía, analgésicos y demás, todos estos medicamentos, si quieren ver su verdadera efectividad, siempre se las compara con el placebo. Siempre, ¿no? Sí. Y si es mayor la efectividad al grupo de placebo, recién se aprueba ese medicamento. Así es. ¿No? Así es. Esa es la importancia y por tanto, de ahí todo el meollo de este asunto que hemos venido hablando, ¿no? La importancia del poder de la mente al momento de enfrentar una enfermedad. Podemos hablar de religión, podemos hablar de los grupos de oración, que yo he sido testigo también del efecto del poder de la oración, y tantas otras cosas que afectan, ¿no? Al momento de enfrentarte a una enfermedad y al momento de hacer el tratamiento. Nosotros como médicos, como profesionales con algo de experiencia, creo que tenemos que advertir a la gente que tenga mucho cuidado, ¿no? Con lo que compran, ¿no? Si una cura se supone que cura todo, no. En medicina no cura nada, no es una norma que sabemos, ¿no? Pero la gente no, pues, entonces y hay gente obviamente que quiere ganar plata fácil, entonces ofrece te va a curar hasta la caspa y la melancolía caspa, ¿no? Todo junto, sí. ¿Te acuerdas en la época del COVID aparecía esto, ahora hay que hacer esto, que consuma limón, que aspirina, que no sé qué, que el agua tibia, que haga gárgaras de no sé qué, parece así. Lavandina. Es la desesperación. Así es, ¿no? así la es. desesperación de la gente al buscar una respuesta a algo que no entiende, no comprende. Y nosotros tenemos la obligación de explicarles todo el tiempo. Tengo una preguntita, ojalá nos dé tiempo para algunas preguntas más, me dice. Qué bien, rápido. Doctor, tengo un hermano que no cree en los médicos, no cree en los tratamientos de los médicos, él no es religioso. ¿Esto es un trastorno? ¿Debo hacerlo ver con un psiquiatra? No, primero debe hacerlo ver con un buen psicólogo, ¿no? Porque psiquiatría es más para ya el diagnóstico más preciso de qué tipo de problema depresivo tiene, porque hay muchas formas de depresión, ¿no? De ansiedad, de hasta de psicosis, ¿no? Entonces yo diría psicólogo, pero en familia, porque parece que este hermano que te he escrito no es de la misma opinión, o sea, el otro tiene una personalidad, digamos,
un poco paranoica, o sea, de duda de todo, desconfía de todo, cree que lo van a esquilmar, ¿no? Todos, cuando no es así, ¿no? Y aquí tengo otra pregunta que me parece bonita. Es una paciente que nos escribe desde Cochabamba y me dice, mi hermana, bueno, todos están hablando por sus hermanos. Claro. Mi hermana ha sido diagnosticada de diabetes y desde entonces se ha dedicado a hacer ejercicios y creo que ahora está en un estado de vigorexia. ¿Ese también es un trastorno? Sin saber nada del caso no puedo decir que sí o no, pero la vigorexia es el culto al ejercicio físico, al cuerpo, a cómo se ve la persona, y los gimnasios están 50% llenos de personas que exageradamente hacen, y de ahí de un 10% de esos tienen trastornos alimentarios, ¿no? O sea, creen que tienen que bajar más y más y más y más y más, y es la obsesión, ¿no? por el peso. Entonces creo que si le hacen controles de azúcar, a lo mejor la tiene muy baja ya, claro, sí, ¿no? Y cuidado que esté medicado, entonces va a hacer ejercicio y se va a desmayar ahí en el gimnasio. Entonces es el otro extremo, ¿no? Claro. Hay personas que no les importa, siguen comiendo, sí. No sé cuál de los dos es preferible para mí. Yo creo que ¿no? Se cuida un poco más. Que se cuide un poco. Tú tratas a los pacientes, les dices, ¿no? Debería hacer cambiar de hábitos, que son la alimentación, estilo de vida con ejercicio y también descansar, dormir. Que es importante. Sí. Doctor, ¿dónde lo encontramos, por favor? Sé que tiene un centro hermoso, Ser Libres. Sí, no lo tengo yo. Soy parte del equipo de un centro en la calle Julio Patiño de Calacoto, entre la 16 y 17, de la rotonda de la calle 15, ahí en la rotonda, y esa es la Patiño, la que sube a 1,5 cuadras, y es el teléfono, les puedo dar, este es mi teléfono personal, y para las citas, porque yo no puedo dar las citas, sería un desastre, un bowling haría, ¿no? el 2799-285. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay profesores de yoga, hay 4 médicos, 2 psiquiatras y otros que hacen medicina energética o homeopatía. Hay 6, 7, 8 psicólogos con diferentes especialidades, ¿no? Porque hay 2 que trabajan con niños, nada más. Y hay muchos niños, adolescentes. Hay grupos de apoyo, yo coordino 2 grupos de apoyo. Y hay otro más que para duelo, que se abrió justamente en pandemia, ¿no? Que había mucha gente con pérdidas y no podían resolver. Que los grupos son gratuitos, es un lugar en Calacoto, es de primera, muy lindo, pero yo no cobro nada por la asistencia a grupos, ¿no? Y uno es para trastornos alimentarios, que ya llevamos, diré, 15, 16 años funcionando, y el otro es para depresión y trastorno bipolar. Genial. No hago mucha difusión porque un grupo no puede ser pues de 40 personas, eso ya no funciona como grupo, es clase ya, ¿no? Entonces, pero sí se puede ver, digamos, de abrir un grupo 2, grupo 3 del mismo tema, como depresión, ya veremos, ¿no? Así que ahí estamos en Calacoto, 2799-285. Excelente. Gracias. Le agradezco mucho, querido doctor. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en otra oportunidad. Vamos a hablar de otros temas importantísimos. Me gustaría que hablemos lo que hemos estado hablando aquí en off, las autolesiones, el suicidio, tal vez anorexia. Tal vez anorexia, sí, ¿no? Hay muchos casitos. ¿Ya? Va a ser genial. Gracias, querido doctor. Queridos amigos, tenemos que irnos. El programa ha terminado, pero vamos a volver en otra oportunidad con otro tema que a ustedes les va a importar muchísimo. Gracias por su atención. Nos vamos, querido Rick.